Voy a compartir pantalla. Bueno, hoy nos toca ver la unidad 4. La unidad 4 es una unidad que habla del protocolo para redes industriales, eh, bueno, pero el protocolo para automatización de redes industriales. Bueno, acá en esta presentación van a ver características de la arquitectura este modelo de redes industriales, topologías de referencia, componentes, seguridad, la red inteligente, la subestación digital, los protocolos de comunicación de la subestación digital, los componentes de la subestación digital y los sistemas de automatización de estaciones. Bueno, en lo que respecta a las arquitecturas de los sistemas de control de automatización industrial, tiene que haber una segmentación, claramente, bueno, porque la segmentación siempre es buena para la seguridad. Estamos hablando de segmentación a nivel de equipos, ¿no? Porque cuando tenemos menos equipos, funciona mejor la velocidad, la seguridad. Tiene que haber resiliencia, es decir, tiene que haber una sincronización horaria. Ya explicamos en la presentación anterior que estos equipos tienen que tener una latencia muy baja, entonces tienen que estar bien segmentados y tienen que tener buena funcionalidad. Una red inalámbrica unificada, una seguridad a nivel multicapa, donde vamos a tener seguridad a nivel de nivel capa de nivel 0, capa de nivel 1, capa de nivel 2, capa de nivel 3, y todo, digamos, preparado para la convergencia de datos. Topologías de referencia de un sistema de control de automatización industrial. Bueno, tenemos las zonas de la industria, digamos que vendrían a ser los lugares donde se realizan los procesos, y bueno, también tenemos la red eh, de del sistema de automatización industrial y las zonas de área de celular. Bueno, acá ustedes en la plataforma tienen un material eh, más esquemático, digamos. Recuerden que siempre acá tienen que habilitar el traductor y acá están viendo las distintas, digamos, consideraciones que tiene este, este protocolo, ¿no? Este diseño de red industrial. Por ejemplo, la arquitectura resalta dispositivos inteligentes para Internet de las Cosas, como controladores, sensores que permiten que distintas tecnologías trabajen juntas. La segmentación, lo que yo les comentaba, de dividir las partes o las zonas más pequeñas para que funcionen mejor y sean más seguras. La infraestructura administrativa, que incluye conmutadores especiales, firewall, puntos de acceso inalámbrico, la resiliencia, que son conexiones físicas sólidas y planes de respaldo para mantenerse sólido, la sincronización horaria, que garantiza que los datos críticos estén en tiempo mediante la sincronización de dispositivos, la red inalámbrica unificada, que permite que personas y las cosas se muevan libremente, una seguridad multicapa y un preparado de convergencia que permite fusionar sistemas industriales y de oficina. Bueno, acá estamos viendo las topologías. Acá abajo están las distintas topologías. Fíjense que ustedes tienen que hacer clic y ver el despliegue. En la primera nos habla de zonas. La red consta de zona industrial y zona de celdas. Bueno, en este caso, fíjense que la zona industrial está acá arriba y la zona de celda está, digamos, acá abajo. Entonces consta de la zona industrial y la zona de celda. Después, el alcance. Bueno, el alcance habla dónde se va a ubicar, digamos, los firewall cumpliendo roles de zonas desmilitarizadas industriales, que en este caso vendrían a ser estos dos que están acá. Bueno, estos van a cumplir las funciones de firewall y, bueno, todo lo que quiera, digamos, entrar de afuera, acá adentro, tiene que cumplir una serie de reglas y básicamente que haya sido solicitado por algún componente de acá adentro, ¿no? Si este paquete, digamos, que viene de afuera, fue solicitado por alguno de estos componentes de la red, lo deja pasar, y si no, lo bloquea. Eso es lo que hace, digamos, el firewall. Zonas de área de celular, que vendría a ser esta parte, que son las zonas de celda, donde tenemos el nivel 0 de proceso, donde tenemos los sensores, los actuadores,
el nivel 1, donde tenemos los controladores, y el nivel 2, donde tenemos las aplicaciones de supervisión, ¿no? Bueno, volvamos acá a la presentación. Esto ya lo vimos. Dispositivos de red. Bueno, eso aquí hace referencia a componentes. Los componentes, bueno, esto ya lo mencionamos recién. Dispositivos, esto hace referencia, por ejemplo, a los conmutadores eh, de zona y puntos de acceso de celda y área. En las zonas de celdas o áreas, una serie de dispositivos desde el nivel 0 al nivel 2 trabajan juntos para controlar y supervisar los procesos industriales. Normalmente, el entorno de fabricación contiene varias zonas de este tipo, cada una de las cuales posiblemente corresponde a una línea de producción completa o una parte de ella. Bueno, acá tienen estos equipos que lo vamos a encontrar, estos conmutadores, estos switches que lo vamos a encontrar en el área de zonas. Después tienen los cortafuegos, que ya les mencioné que lo que hacen es, bueno, en este caso menciona los modelos Cisco, ¿no? Lisa 3000, que digamos son para industrias. Después tenemos los switch, digamos ya en capa de distribución, y los switch en capa de núcleo, que son apilables, modulares, que podemos agregar el número de bocas. Bueno, esta es la parte de esta. Bueno, después ya pasamos a lo que es una definición de una red inteligente, que acá es, eh, habla de la ciudad, de la red inteligente. eh, bueno, acá eh, el concepto de de red inteligente, digamos, tiene que ver con una subestación digital, es decir, ya no analógica, sino digital. Bueno, esto nos permitiría a nosotros optimizar el uso de la energía, tener una energía bajo demanda, es decir, si hay ciertos usuarios que no la necesitan o durante determinadas horas no necesitan la energía eléctrica, digamos, administrarla mejor. Topologías de red de subestación digital, diferentes configuraciones de red y nivel de la subestación y componentes principales. Bueno, acá tenemos el ejemplo de lo que es una subestación digital, que acá lo vamos a leer mejor. Eh, la- bueno, en este caso, acá nos dice que la subestación eh, de transmisión moderna también se denomina subestación digitales. Esto se refiere a la integración de tecnología digital en la infraestructura de la subestación eléctrica, lo que permite una mejor comunicación, control y monitoreo a través de los procesos digitales. Topología de red de subestación digital. Bueno, acá nos muestra una topología. Fíjense, tienen el botoncito este para maximizar. Y bueno, acá nos muestra una topología que está compuesta por distintas partes como, vamos a cerrar acá, un núcleo de subestación. Bueno, es la zona, el núcleo de la subestación resaltada en la figura, sirve como una interfaz eh, entre lo que es el ESP, que es el ESP, eh, resaltado en la figura incluye toda la infraestructura de operaciones de la red de subestación. La red proporciona comunicaciones críticas y servicios de ciberseguridad a la infraestructura de la estación. Bueno, fíjense que acá nos muestra con línea roja limitada toda la línea ESP. Eh, Después tenemos los CPI de servicios, que es la zona donde se encuentran los servicios críticos, como por ejemplo las cámaras de videovigilancia, que vendría a ser toda esta zona que está en rojo acá de este lado, esta parte. La zona corporativa local, eh, resaltada en las figuras, representa una extensión de la red corporativa que se extiende hasta el área de subestación. Esta zona proporciona conectividad de Ethernet, Wi-Fi, que vendría a ser esta zona, está resaltada acá. Y por último tenemos los patios de maniobra, que son los que están acá abajo. Patio de maniobra es el área donde se instalan los equipos de alto voltaje como los transformadores y los disyuntores, facilita la conmutación de circuito eléctrico en condiciones de alto voltaje y la interconexión de líneas eléctricas.
Bueno, esto sería más que nada la unidad uno, la unidad, disculpen, 4. Vamos a ver la unidad 5. Bueno, en la unidad 5 tenemos acá protocolos de comunicación. Bueno, acá hace una introducción a lo que es protocolos de comunicación, es decir, reglas de comunicación que tienen que tener los equipos. Nosotros ya vemos que hay, digamos, protocolos que tienen que ver con tecnología de información de TI y protocolos que tienen que ver con OT. En este caso, digamos, un protocolo tiene que tener un método, una descripción del método utilizado de comunicación, un idioma que vendría a ser un lenguaje común, una confirmación, es decir, que cuando yo les hable, ustedes escuchen o envíen un acuse recibo, y reglas o normas o directrices que definen este protocolo. Es decir, el concepto de protocolo no cambia, eh, ya sea en TI o en OT. Reglas que rigen los protocolos. Bueno, tenemos que tener el remitente y el receptor claramente identificados. En este caso, cuando dos personas están conversando, digamos, tenemos claramente identificado quién habla y quién escucha. Los métodos de comunicación acordados, que pueden ser, digamos, cara a cara, por teléfono, carta o fotografía. El lenguaje, que vendría a ser la gramática en común, como el uso de un lenguaje común que ambas partes entiendan, la rapidez y el tiempo de entrega, es decir, la comunicación debe ser oportuna y los requisitos de confirmación o de reconocimiento, es decir, yo tengo que buscar o tener alguna forma de que el receptor recibió mi mensaje. Bueno, la importancia de los protocolos es muy importante porque son el conjunto de reglas que definen nuestra comunicación, ya sea entre dispositivos informáticos o de tecnología o dispositivos de OT, de procesos, digamos, ¿no? Tiene que haber un formato de un mensaje, que bueno, eso lo define el protocolo, que vendría a ser cuántos campos va a tener, qué función va a cumplir cada campo, y tiene que haber un tamaño del mensaje porque eh, ese control de flujo es necesario para que una máquina no abruma al receptor, o que, eh, digamos, el mensaje sea muy grande de tal manera de que el receptor no lo pueda procesar. Bueno, aspectos técnicos de los protocolos, tiene que haber un momento, una importancia en el tiempo de la programación, es decir, un momento en el cual se van a comunicar a través de un protocolo. Tiene que haber una codificación, un proceso de escribir el código. Generalmente los protocolos tienen una encapsulación y ocultan los detalles internos. Tiene que haber un patrón de mensaje que es una forma de la comunicación entre objetos. Bueno, acá tenemos distintos tipos de protocolos. Hay muchos protocolos que están regulados por estándares internacionales y que rigen las redes de TI, como la IEEE, el IANA, el ITU, el EIATIA, el IETF. Son estándares internacionales que regulan el número de IP, regulan las normas de cable estructurado, regulan la interoperabilidad de los equipos, regulan la fibra óptica, regulan las redes Wi-Fi. Y también existen estándares, digamos, de redes industriales, de sistemas de automatización de redes industriales, ¿no? Como la ISO, la IEC, la RIA, que es la Robot Industrial Association, la ANSI. Bueno, estos más que nada eh, son estándares que regulan los protocolos del OT, es decir, de las operaciones o de los procesos que realizan redes industriales. Bueno, hay dos protocolos muy conocidos, digamos, en la industria de TI. Uno es el protocolo TCP/IP, que está compuesto por cuatro capas: la capa de acceso a la red, que es la capa inferior, la capa de Internet, la capa de transporte y la capa de aplicación. El modelo TCP/IP es implementable, es configurable. Nosotros configuramos el modelo TCP/IP en una placa de red, en una notebook, en un celular. Tiene un número de IP, es decir, el TCP/IP es un modelo eh,
y de implementación, es decir, un modelo práctico que nosotros lo utilizamos cada vez que queremos conectar en red un dispositivo de red. Y después tenemos el otro modelo, que es el modelo OSI, que es un modelo referencial, conceptual, teórico, que solamente sirve para hacer referencia y para saber cómo funciona la interoperabilidad de una red, que está compuesto por 7 capas: la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, sesión, presentación y aplicación. Y siempre que yo quiera trabajar con algo en red, por ejemplo, si yo quisiera que mi heladera tenga conectividad inalámbrica, y bueno, yo tendría que remitirme al modelo OSI para ver cómo hago que la heladera se integre con la red. Si quiero que mi bicicleta tenga eh, red, bueno, también tendría que remitirme al modelo OSI, porque el modelo OSI nos da el marco referencial, conceptual, teórico, de cómo implementar un sistema en una red, es decir, un dispositivo para que trabaje en red. Después, bueno, está el modelo de Purdue, que ya también lo vimos la clase pasada, que es un modelo para redes industriales, que está compuesto por una zona de área, que es una región específica con un propósito determinado. Por ejemplo, los sensores, los actuadores, una zona de fabricación, que es el espacio dedicado a la producción y a la manufactura de bienes, una zona desmilitarizada, que es una región donde se permite la presencia, eh, bueno, acá dice, está mal hecha la traducción, fuerzas militares, pero es básicamente una zona en donde yo voy a definir la seguridad de mi zona industrial, ¿no? Para evitar ciberataques. Y la zona empresarial destinada a actividades comerciales y de negocios, que es donde están las aplicaciones. Bueno, acá tienen el ejemplo del modelo de Purdue. Tiene un nivel 0, que es donde están los procesos, un nivel 1 donde tiene un sistema de protección, un nivel 2 donde existe el control y la supervisión, todo esto en la zona de celdas, es decir, en la zona de operación de la industria. Después tienen en la zona de fabricación la gestión de operaciones. Bueno, esta zona que habla de zona desmilitarizada vendría a ser donde están los firewall, que van a definir, digamos, la seguridad de mi zona industrial. Y después la zona empresarial, en donde van a estar las aplicaciones, los servidores que van a manejar los procesos de esta zona de celda, ¿no? De la zona de área. Bueno, esto de zona industrial y modelos de subcapas. A ver, veamos acá, la unidad 5. Bueno, sí, acá está, digamos, la parte de los protocolos de planta, que tenemos el nivel 0, que se utilizan a menudo los estándares analógicos como rangos de entrada y salida de voltaje, y el estándar de 20 miliamperes. Los estándares relacionados con la corriente eléctrica son probablemente los más utilizados en el nivel 0 para transportar las señales analógicas entre los controladores y los sensores y los actuadores. Después tenemos el nivel 1, donde las comunicaciones entre el PLC, bueno, acá ya tenemos el controlador lógico programable, y PAC y otros controladores utilizan protocolos como Profinet, Ethernet IP o Modbus. Y bueno, acá tenemos estos protocolos. El protocolo SIP, que es un protocolo de industria común, se conocía anteriormente como protocolo de control de información, es un protocolo industrial independiente del medio para aplicaciones de automatización. El Modbus, que es un protocolo de comunicación en serie que Modicon lanzó en 1979 para su uso con sus controladores lógicos programables. Modbus transmite información entre dispositivos a través de una línea serie. Profinet es un estándar técnico internacional abierto para la comunicación de datos a través de Ethernet industrial y está diseñado para recopilar datos y controlar equipos en sistemas industriales. Ethernet IP no debe confundirse con TCP/IP, que es un conjunto de protocolos que permite la mayoría de las comunicaciones de red. Ethernet, Net IP,
es un protocolo industrial que utiliza características del estándar 802.3 Ethernet para transmitir y transportar protocolo industrial común SIP a través de redes Ethernet. El dispositivo NET de BizNet se utiliza para conectar un PLC a dispositivos más simples, dado que también proporciona energía en sus líneas de comunicación, puede simplificar instalaciones al limitar necesidades de fuentes de alimentación y cableado. EtherCAT, desarrollada originalmente por Beck for Automation, es una tecnología Ethernet industrial en tiempo real, según el estándar internacional IEC y en los protocolos de estándares recomendados, que el RC232, que es el serial, el RC422, que también es una transmisión de datos diferencial, y el 485, que es un protocolo que pudo soportar una red múltiple a la que varios dispositivos y controladores se ejecutan al mismo tiempo. Bueno, protocolo de red inteligente, tenemos el OSGP, que es un protocolo de redes inteligentes abiertas, está especificado en la ETSI 104001, la versión 2.2.1, es una iteración de la especificación de la capa de aplicación que incorpora seguridad avanzada como el cifrado de AES de 128 bits. Está diseñado específicamente para aplicaciones de red inteligente. Los protocolos de red inteligente abierta, los OSGP, está diseñado para una eficiencia óptima de ancho de banda, lo que garantiza el alto rendimiento y la buena relación costo-beneficio. Después tenemos el DNMP, que se utiliza para comunicaciones entre una estación primaria y una unidad terminal remota, o dispositivos electrónicos inteligentes en sistemas de automatización de procesos. Entre los estándares que compiten se encuentran el antiguo protocolo Modbus. El DNMP3 se basa en IEC 61850. Después tenemos el estándar IEC 60875, que se publicó en 1995 y se perfeccionó en 2001, define la interoperabilidad de las comunicaciones entre dispositivos de red eléctrica de diferentes fabricantes. El protocolo se utiliza para telecomunicaciones, supervisión y control de sistemas. Bueno, eso es lo que es la unidad 5. Vamos a pasar a la unidad 6. Bueno, la unidad 6 habla de arquitectura de red, es decir, los criterios que se tienen que tener en cuenta para armar una red. Por ejemplo, cuando hablamos de tolerancia a fallos es básicamente una red de alta disponibilidad y fault tolerance, es decir, donde existen protocolos de redundancia paralela, es decir, son protocolos, digamos, que me permiten generar redundancia en capa de nivel 2 y capa de nivel 3. También tenemos, bueno, uno de los protocolos es HSRP, que bueno, acá bien lo representa la figura. El HSRP es un protocolo en donde un router es activo y el otro es pasivo. Y entonces todo sale por este router hacia afuera. Pero cuando este router detecta que este router se cayó o dejó de funcionar, todo el tráfico sale por este router. Y eso lo hace HSRP. Bueno, tenemos el canal Ethernet, que es protocolo de redundancia sin figuras, protocolo de redundancia de métodos MRP, protocolo de árbol de expansión STP. Bueno, el STP es más que nada entre switch. Yo tengo, bueno, un árbol de STP y es una topología redundante porque yo de este dispositivo puedo llegar a este dispositivo a través de este camino o a través de este camino. ¿Sí? Y el STP lo que hace es definir un switch como switch raíz, y a partir de ese switch raíz define el estado de las interfaces, y bueno, en este caso va a bloquear esta interfaz para evitar las tormentas de broadcast, y entonces todo el camino se va a ir por este lado. Cuando este camino en algún momento se cortó el cable, se sulfa todos los conectores, el STP habilita este camino y esta interfaz que estaba bloqueada la pone en un estado que es designado y habilita para que el tráfico vaya por acá. Y eso lo hace automáticamente.
Bueno, hay protocolos que son de TI y hay otros protocolos que son de redes industriales, ¿no? Pero lo que se busca en lo que es la tolerancia a fallo, básicamente es la alta disponibilidad de la red. La escalabilidad. Bueno, la escalabilidad hace referencia a que nosotros tenemos que tener una red escalable de tal manera que nos permita seguir aumentando dispositivos y seguir creciendo en mi red. Por ejemplo, en este caso tenemos un switch multicapa, que es un switch de capa 3, y yo podría seguir agregando acá más dispositivos y eso es escalabilidad. Y estos dispositivos a su vez trabajan en la línea de proceso con controladores o con gemelos digitales que nos permiten, digamos, agregar y obviamente yo al agregar genero más tráfico, pero si considero la escalabilidad, estos switch lo tendría que soportar. Es un switch de alta velocidad y son switch escalables, digamos. Eh, La calidad de servicio, bueno, acá hay que tener en cuenta, digamos, el tráfico. Hay tráfico que va a tener que ser más prioritario que otro. Y bueno, eso se hace a través de calidad de servicio que se configuran en los switch para definir el ancho de banda o generar un ancho de banda dedicado para algún tipo de tráfico. La seguridad de la red, bueno, lo que buscamos tanto en OT como en IT es buscar asegurar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Y eso lo hacemos a través de distintos tipos de protocolos, tanto OT como IT. ¿Sí? Tengan en cuenta que estos equipos industriales, digamos, están trabajando con un protocolo y que ese protocolo tiene vulnerabilidades como cualquier otro protocolo, entonces tenemos que buscar la forma de asegurar, digamos, eh, la red y lo hacemos en un modelo de capas en donde habrá protocolos para garantizar la confidencialidad, otro la integridad y otro la disponibilidad. Eh, bueno, esto está muy relacionado con los principios fundamentales de seguridad, en donde tenemos visibilidad de todos los dispositivos de la red, tenemos que tener algún sistema que nos permita visibilizar todos los activos de la red. La red tiene que estar segmentada y zonificada, es decir, segmentada en IT y zonificada en OT, y esto es precisamente para mejorar la seguridad. Tenemos que identificar el flujo restringido de datos, es decir, qué es lo que no vamos a permitir, identificar las anomalías de red o las vulnerabilidades que puede tener la red, detección y mitigación de malware, implementación de firewall industriales, fortalecimiento de activos que básicamente son las configuraciones fuertes que se le pueden hacer a cada uno de los dispositivos OT y IT. Bueno, después tenemos el diseño jerárquico de la red, en donde, bueno, acá nos habla de que la red tiene tres capas, la capa de acceso, en donde ahí van a estar conectados los sensores y los controladores con los equipos industriales. Y eso va a generar un flujo de tráfico que el switch de capa de acceso lo tiene que soportar. Es decir, hagamos de cuenta que en capa de acceso tenemos 100 1000 megabits por segundo. Es decir, esa es la velocidad soportada por los equipos de la capa de acceso. Luego pasamos a la capa de distribución. Los switches de capa de distribución tienen otra función, que es básicamente unir los switches de capa de acceso, pero el switch de capa de distribución puede ser, por ejemplo, de 1000 10.000, la velocidad, ¿no es cierto? A 10.000. Es decir, maneja mayor velocidad, y después pasamos a la capa de núcleo, disculpe, la capa de núcleo, en donde la capa de núcleo ya es, digamos, la salida a Internet, en donde ya estos dispositivos manejan 10 gigabits hasta 40 gigabits, digamos, ¿no? Es decir, las velocidades son distintas. Acá la tolerancia a fallo en la capa de acceso no la tiene, pero acá en la capa de distribución sí la tiene la tolerancia a fallo, acá también sí la tiene. Calidad de servicio también está definido en capa de distribución y en capa de núcleo, pero en capa de acceso básicamente lo que está eh, definido es, digamos, eh, el, el acceso y la velocidad.
Segmentación de red y control del tráfico. Bueno, la segmentación es la división de red en redes más pequeñas. Esto nos permite aislar los broadcasts y que una red sea más organizada y tenga mejor seguridad y mejor performance. La zonificación es crear zonas de seguridad dentro de la red. Los conductos son canales seguros de tráfico. Después tenemos técnicas de segmentación, el uso de VLAN, que es una red lógica eh, para poder separar los dominios de broadcast, listas de control de acceso, que son reglas del firewall, que nos permiten definir qué tráfico o qué tipo de tráfico va a ingresar y qué tipo de tráfico se va a denegar. Y bueno, los firewall o los cortafuegos que lo que van a hacer es regular el tráfico de la red. Bueno, esto es básicamente la unidad 6 y la unidad 7 habla de medios de red. Los medios de red, bueno, acá habla de cable UTP, de fibra óptica y de aire. Tengan en cuenta que los tres tipos de medios trabajan de manera diferente, se usan para distintos tipos de ambiente. El cable UTP, bueno, es un cable que lo que va a hacer es convertir los ceros y unos, digamos que tengan los equipos digitales, lo va a convertir a un pulso eléctrico para que se transporte por el cable UTP. La fibra óptica, los ceros y unos, lo va a transformar en un haz de luz y va a viajar por reflexión y reflexión, digamos, de un extremo a otro. Y el aire, lo que va a hacer los ceros y unos, que digamos que es la información digital, la va a transportar por ondas electromagnéticas con una técnica de modulación. ¿Sí? Bueno, uno de los equipos que más se utiliza en zonas industriales es los equipos que tienen puertos PoE. El puerto PoE nos permite hacer alimentación, digamos, hasta 100 metros utilizando un cable UTP a través del estándar 802.3 AF, 802.3 AT y 802.3 BT. El PoE, digamos, es muy útil porque yo de este PoE puedo alimentar un access point con un cable UTP y, digamos, a 100 metros puedo alimentar un access point sin necesidad de energía eléctrica, ¿no? Pero tengan en cuenta que el PoE en los equipos industriales lo encarece muchísimo, se lo hace muy caro. Y hay equipos industriales donde tienen una interfaz PoE o pueden tener 6 interfaces PoE, digamos. Cables de red, los cables seriales utilizados para comunicación punto a punto, el cable bus campo, que es una conexión de dispositivos en bus campo, el Ethernet par trenzado, común en redes locales y la fibra óptica. Bueno, este es un cable que se llama cable consola o también comúnmente llamado cable serial, que sirve para poder acceder remotamente a un equipo, bueno, en modo O-WAN, es decir, modo O-WAN significa que ustedes tienen el equipo tiene que tener un puerto que se llama el puerto consola y nosotros colocamos este cable con nuestra PC o nuestra notebook y desde acá accedemos a este equipo para poderlo administrar sin número de IP, es decir, remotamente a través de aplicación remota como el PuTTY o el Teraterm, digamos, ¿no? Bueno, la fibra óptica que es básicamente la única que nos va a asegurar una latencia de 1 milisegundo, que es lo que se busca en estos equipos industriales. Lo que se busca es minimizar y que sea estable, digamos, el ancho de banda y que minimizar la latencia. Y lo único que nos asegura mínima latencia es la fibra óptica que trabaja, digamos, enviando una luz eh, entre dos medios por reflexión y refracción, viaja, digamos, de un extremo a otro. Ahora tengan en cuenta que la fibra óptica se atenúa por otros tipos de parámetros, como el polvo, la humedad, la suciedad. Eso atenúa la fibra óptica. En cambio, en el UTP se atenúa por campos electromagnéticos, campos eléctricos. Mm, Y lo que tenemos que hacer es utilizar, bueno, obviamente la fibra óptica y fibra óptica eh, para externa y fibra óptica interna, ¿no?
por ejemplo, la externa es la DSS, la interna es el G657, que es el drop, el más conocido como drop. Pero el funcionamiento de la fibra es lo mismo, es decir, así se utilice externo o interna, se atenúa a lo largo de la distancia y también por polvo, por humedad o por suciedad. Y esa atenuación puede hacer una variación, digamos, en la velocidad entre el transmisor, el equipo transmisor y el equipo receptor. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque la atenuación va a generar pérdida. Esa pérdida va a bajar o va a disminuir el nivel de la señal en el receptor. Es decir, la información va a llegar a este punto con mucha pérdida. Y esa pérdida va a provocar una señal muy leve, muy decaída, y eso va a influir en la transmisión de datos. La tasa de error ver que va a tener el receptor va a aumentar. Al aumentar la tasa de error ver, aumenta las interferencias y los ruidos, y al aumentar las interferencias y los ruidos, el receptor disminuye la velocidad. Pero, profe, ¿cómo puede ser que el receptor disminuya la velocidad solo? Sí, efectivamente, disminuye la velocidad solo, porque detecta una atenuación muy alta. Entonces, si ustedes están transmitiendo 100 megabits por ancho, por fibra óptica, y si es que hay una alta pérdida o una alta atenuación, que puede deberse, ¿no? Por conectores que tienen mucha reflexión, por empalmes que tienen mucha dispersión, por splitters de mala calidad, por lo que sea. Si llega acá muy atenuada la señal, el equipo receptor solito va a bajar su velocidad. Y eso va a influir en el ancho de banda. ¿Por qué? Porque el equipo receptor eh, eh, determina o detecta, digamos, que hay una atenuación muy alta, dice, yo prefiero bajarte de 100 megas a 20 megas y mantenerte la integridad de los datos que seguir manteniendo unos 6 megas que en cualquier momento se corten. ¿Sí? Entonces, digamos que el tema de la atenuación es eh, muy complicado en redes industriales, y obviamente tiene que tener equipo, ¿no? Ya sea de medición local como los power meter o los OTDR, que son multímetros por dominio de tiempo, que miden toda la calidad del enlace, y trabajan por reflexión. Es decir, el OTDR te tira una luz muy fuerte, y a medida que encuentra conectores, parte de esa energía eh, avanza, y parte de esa energía vuelve. Cuando vuelve, el OTDR, digamos, detecta el, el nivel de pérdida en función de la potencia emitida y la potencia reflejada. Y así, digamos, cada vez que encuentra un empalme, parte de esa energía sigue, y parte de esa energía vuelve. ¿Sí? Entonces, el OTDR es un equipo que tenemos que contar, digamos, para detectar las atenuaciones. Requisitos para red industrial: tenemos la IATIA 1005A, incluye especificaciones de cableado y requisitos de rendimiento para entornos industriales, lineamientos para instalación y gestión de caminos y espacios para cableado y telecomunicaciones, recomendaciones para prácticas de conexión a tierra, unión para garantizar la seguridad y confidencialidad, consideraciones sobre los factores ambientales como temperatura, humedad, exposición o las sustancias químicas que pueden afectar la infraestructura de telecomunicaciones en entornos industriales. Por ejemplo, la fibra óptica, la suciedad no puede estar, digamos, ¿no? No, eso puede afectar notablemente. Eh, bueno, ahí tenemos conectores que se utilizan en la industria, como el conector RJ45 y los conectores MD12, que forman también parte de una red industrial. Conectores de fibra tenemos los LC, los SC, los ST. Bueno, en función de la compatibilidad del equipo, hay algunos que tienen un ferrule de 2,5, hay otros que tienen un ferrule de 1,25. De los ferrules vendría a ser, digamos, el pistón que tiene el conector, ¿no? El conector. O sea, nosotros tenemos un conector acá, y acá tiene el ferrule con una fibra acá dentro. Y lo que nosotros hacemos para conectorizar es meter una fibra que a través de un gel autoadherente se adhiere
a la fibra del ferrule, ¿sí? Y bueno, eso muchas veces lo hacemos mal y no están bien alineados y generan mucha reflexión, ¿no? Bueno, hay, digamos, conectores simples, conectores dobles, uno para RX, para TX, y creo que nada más. Bueno, no sé si hay gente, porque comencé con 0 participantes y sigo sin 0 participantes. Pero bueno, yo cumplo con mi trabajo de grabarles. Les recomiendo que, bueno, hay gente que me escribe, que me dice ya está por unidad 7, unidad 8 y está siguiendo el curso, y hay gente que no. Eh, digamos, yo cumplo con dar la clase y, bueno, invitarlos a continuar, digamos, el curso, porque es un curso bastante interesante, con nuevas tecnologías, eh, muy práctico y, digamos, lo podemos convertir a español o traducir al español para no tener ningún tipo de problema. Este curso va a estar abierto quizás hasta el 31 de diciembre, quizás si me piden que lo extienda hasta a enero, febrero, no tengo ningún problema, lo voy a extender. Hay muchísimos inscritos, hay más de 800 inscritos, pero creo que lo están siguiendo ni 40 personas, creo que lo están siguiendo. Pero bueno, con esas 40 personas, por una cuestión de respeto, lo voy a mantener abierto hasta que finalice el último. Por mi parte, nada más. Buenas noches.